el Señor tiene en plan de la multiplicación. Génesis 1:22 nos dice que Dios multiplicó los peces, las aves. Dice, bendijo diciendo, fructificad y multiplicad, henchid las aguas en los mares y las aves se multipliquen en la tierra. Y después manejó también al hombre en el 27:28, maneja también la multiplicación del hombre. Y crió Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió y los bendijo Dios y díjole Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, aquí también al hombre le dio la bendición de multiplicarse en la tierra. Ahorita somos casi 8,000 millones de personas en esta generación. La importancia de haber hecho al hombre tiene que ver con la multiplicación divina. Claro, puso a un chambero sucio, como dice un evangelista norteamericano, que Satanás es el chambero sucio de Dios, porque permite que él haga las cosas malas o de maldad. Vamos a ver en Génesis también, en 17, capítulo 17, 2 y 6, hablando de Abraham. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte en gran manera. Le está diciendo a Abraham el Señor. Y dice en el 17:6, y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Bueno, sabemos que los reyes naturales en el pueblo de Israel, después de que pidieron reyes, el pueblo le dio reyes, y también hay reyes que no son del pueblo de Israel en el tiempo antiguo, y estos reyes pues ahora son puestos por el ángel que es el príncipe de este mundo, Satanás. Él pone los reyes en todo el mundo y los pacta. Bueno, en este punto vamos a ver la esencia del tema. En Juan 18, maneja el 37, hablando de el gobernador Pilatos. Díjole entonces Pilato al Señor, luego, ¿rey eres tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, dice el Señor, para rey. Hay un pasaje en Josué, es el 5:14, gracias. Ahí dice, él respondió, no, mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Príncipe no es lo mismo que rey. Es el hijo del rey, el príncipe. Primero el 13 de Apocalipsis, porque ahí nos dice que es el Señor, el verbo de Dios. Aquel verbo dice que fue hecho carne, ¿no? Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el verbo de Dios. Cristo, el verbo de Dios. Y en el 16 dice que en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo. Antes era príncipe, ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Para esto he venido, he nacido, dice. Podemos volver al Juan. Yo para esto he nacido, pero dice, y para esto he venido al mundo. Vino como Dios, se hizo carne, se hizo hombre, nació de mujer y ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ir viendo ese tipo de multiplicación que Dios quiere. Haré reyes de ti, le dice a Abraham. Bueno, fueron reyes naturales, pero reyes, nos interesan los reyes espirituales, que dice que van a ser como la arena del mar, dice. Le dice, lo vamos a leer en uno de los textos. Vamos a seguir como hijo de hombre. Dice, para esto he venido, dice.
como hijo de hombre, se despojó de su divinidad, de su fuente divina, de su inmortalidad, y empezó a caminar para volverla a tomar, para dejarnos en nosotros un camino, escuchen bien, que lo tenemos que caminar como Él, para poder llegar a ser rey, como lo maneja la Biblia, y con toda claridad lo vamos a ver. Bueno, como referencia que el Señor se hizo carne, el Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo se hizo carne. Por eso dice, para esto yo he nacido. Podríamos decir lo mismo, hermano, para eso hemos sido creados y nacidos de mujer. Podemos decirlo, y estamos hablando también que la mujer tiene todo el derecho, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Apocalipsis 5:6, vamos a ver también lo que dice aquí. Y miré aquí en medio del trono y los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, Cristo, que tenía los 7, y dice, espíritus de Dios abajo enviados en toda la tierra. ¿Por qué? Porque se despojó de su divinidad y se hizo como nosotros, humanos. Bueno, si no hubiese vencido, no hubiese vuelto a ser Dios. Supuesto que conociendo todo lo que Él creó e hizo, pues no podía fallar. El punto es que comparado con el 3:1 de Apocalipsis, ya glorificado, empieza a escribir a través del ángel a Juan, Gabriel. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Que tiene, ya no dice que tenía, que tiene, dice. Volvió a tomar su divinidad. El camino, el único camino que nosotros tenemos que atravesar es el camino que Él nos dejó, el ejemplo. Y vamos a hablar un poco después de esos 7 espíritus que a veces el hombre, cuando desconoce la palabra, la tuerce, porque no sabe que está hablando son espíritus. El punto de los 7 espíritus tiene que ver con el camino del Señor. Y la Biblia dice, doctrina de bautismos, dice el 6:2 de Hebreos, doctrina de bautismos. No es un bautismo, son 7 bautismos para ser hechos reyes o hijos de Dios. Son 7 bautismos. Y necesitamos entenderlo para poder lograrlo, para caminar. Dice, quien quiera que desee, ¿no? Cualquiera tiene la misma oportunidad de hacer. Y ya vimos que el Señor tenía los 7 espíritus, se hizo carne y dejó toda su naturaleza divina. Y tuvo que ganarla de nuevo, para que nosotros nos las ganáramos por el camino que Él hizo. Por eso es importante entender todo esto. Ese Deuteronomio 1:10 maneja el futuro del pueblo de Israel, que maneja esto. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí sois hoy vosotros como las estrellas del cielo en multitud. El hoy de Dios, ¿no? Como la arena del mar, dice también. Que si se puede contar la arena del mar, ese es lo que va a hacer Dios con el hombre, con la cuestión de reyes y sacerdotes, segundo grado. Jeremías 33:22. Dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena de la mar se puede medir, así multiplicaré la simiente de David mi siervo y los levitas que a mí ministran. David, Cristo, es de la simiente de David, por eso maneja lo escondido en la palabra, dice, hablando de Cristo, que se multiplicará la simiente como la arena del mar, dice, si se puede medir. La lluvia abundante en el milenio, también dice en otra expresión de Jeremías, que no faltará varón que se siente en el trono de David, el trono eterno. Entonces, nada más la pura figura que maneja aquí, de que la arena del mar, dice, así será multiplicación de la simiente del Señor.
En el milenio va a venir Él a ser reyes. Aquí es difícil hacer reyes. No ven, no quieren esforzarse. Los cristianos no quieren tocar que esa es una verdad divina, porque empiezan a querer caminar un poquito y como somos muy flojos en lo espiritual, necesitamos tener una capacidad de fuerza para poder tomarla y tocar. Yo no lo quería decir, pero yo he nacido para ser rey. Todos podemos decir, yo para esto he nacido, para esto he sido creado, pero necesitamos ponerle todo nuestro esfuerzo y nuestras ganas. Vamos a seguir viendo esto, hermanos. Apocalipsis 5:10 nos dice que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Los cristianos no entienden que Dios nos ha hecho primeramente para gobernar la tierra, para tener, como dice, afinar como oro al hombre, por supuesto que a la mujer también. La razón es que en la cuestión natural, la gente que llega a ser presidente de un país, primero tiene que ser gobernador, para poder comprender cómo gobernar un estado y no brincar hasta el gobierno de muchos estados, porque entonces se vuelve un presidente malo. Necesita aprender. Y nosotros necesitamos aprender aquí en la tierra, gobernar la tierra para gobernar los cielos. Dice que reinaremos con Cristo 1000 años, dice en 2 textos, el 24 y el 26 de Apocalipsis. Reinaremos sobre la tierra. Hablando que vi tronos, se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. La premisa que tiene que, para ser rey, tiene que pasar esa premisa que Dios dio en la sentencia en el Edén: al polvo volverás. Y dice, por la palabra de Dios, el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años vamos a estar los que alcancemos esa potestad de reyes para gobernar con Cristo 1000 años la tierra. Y después nos va a soltar al diablo ahí unos 500 años para gobernar las maldades. También vamos a ver la multiplicación de la maldad. Lucas 22, 29 y 30 habla sobre la orden que da el Señor sobre este reino. Yo pues os ordeno un reino aquí en la tierra, como mi Padre me lo ordenó allá en los cielos, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, vamos a estar como reyes. Dice que los reyes que hay ahorita, dice que van a ser servidores de nosotros, todos los reyes que hay ahorita. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos habla de la multiplicación, pues de la santificación, de que seamos trinos en la santificación. Dice, Dios de paso santifica en todo para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo importante: el espíritu de nuestros huesos, Dios lo puso en Adán y después lo puso en Eva a través de una costilla. Tú eres hueso de mis huesos, le dice Adán a la mujer. Serás llamada varona, dice. El punto es que Dios multiplicó el espíritu de Él que está en nuestros huesos. Lo multiplicó durante 6,000 años y ahorita hay 8,000 casi millones de espíritus de Dios. En cada uno de nosotros hay un espíritu en nuestros huesos y nuestro espíritu humano está en nuestra sangre. Así lo dice la palabra. Entonces, el punto importante es que es el vaso para conseguir los 7 bautismos, para ser hechos hijos de Dios, para ser divinos, para ser reyes. Para eso necesitamos ganarnos los 7 espíritus de Dios. Hay uno que es muy fácil ganarlo, que es el Espíritu Santo.
El que lo pide, lo recibe. El que no lo tiene es porque no se lo ha pedido a Dios. Dios no es hombre para que mienta. Dice que le da el Espíritu Santo que se lo pidiere. Pero como sus normas doctrinales de sus grupos no permiten la evidencia de hablar en lenguas, que son señales que dice Marcos 16, 17, no lo pongan, si gusta nada más como referencia para los que nos escuchan. Estas señales seguirán, hablarán nuevas lenguas. No se habla lenguas porque no quiere Satanás que nosotros seamos ángeles de Jehová. Y Dios lo creó como una persona perfecta, pero fue un ángel creado, no un ángel divino, que no son creados. Nosotros nos está poniendo el cascarón. Con la voluntad de nosotros vamos a obtener los 7 espíritus y vamos a brincar después de muertos, después de que venga el Señor, va a venir con ese espíritu que nos los ganamos, el de los huesos, con sus bautismos, y vamos a terminar al final de los tiempos, ser presentados como ofrenda delante del Padre, delante de los ancianos, que son los padres, y vamos a ser transformados a esa criatura divina. Brincamos a una criatura divina que siempre existió. Los que no alcancen van a ser glorificados en su alma. Esa es la diferencia entre el santo que vaya al reino y que Dios no tiene, que desconfía de ellos, va a tener vigiladitos bajo una vida eterna condicionada. Los santos, los únicos son los reyes, vamos a ver a la luz de la Biblia, que son los eternos. En la mujer, para que la mujer diga, no, es que no es para mí, no es cierto. El 2, 22 y 23 de Génesis maneja. Y la costilla de Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esa será llamada varona porque del varón fue tomada. Del espíritu que había en los huesos lo multiplicó Dios y se lo puso a la mujer. La mujer tiene espíritu, alma y cuerpo. Es importante que lo sepan las damas, a las que estamos predicándole. Tienen la misma bendición que nosotros en 2 Corintios 6, 18. Nos dice la palabra: y seré a vosotros padre y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La mujer en el milenio será mujer, podrá tener hijos e hijas naturales. Dice que no parirá para maldición, no tendrá dolor para parir. Muchas cosas que nos esperan en esos 1000 años con el Señor, que el cristiano no lo entiende, no sabe de esas promesas tan hermosas que están para nosotros. Vamos a seguir viendo la cuestión de la multiplicación. En todo esto hay un pequeñito problema, en todo lo que estamos hablando. Pequeñísimo problema, que la maldad se va a multiplicar. Ya se multiplicó en esos días, ¿a poco no? La maldad se ha multiplicado, es el tiempo de Satanás, de captar almas para esclavizarlas para él. Eso es lo que vamos a verlo a la luz de la Biblia. Mateo 24, 12. La maldad se va a multiplicar. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. El enemigo está trabajando y ha multiplicado en estos días la maldad. Vamos a ver cómo se multiplica lo divino y después la cuestión de la maldad, que no nos interesa, pero nos interesa que sepan por dónde, para que se procuren evitarla, porque después va a venir la apostasía para muchos. La multiplicación divina, dice la palabra, que Él habita en la alabanza. Ese texto no lo traigo, pero es muy conocido. A Dios, el Señor, habita en la alabanza. Él habita entre la alabanza. ¿Por qué? De los que están cantando, está saliendo virtud de adentro. Pero aparte, el Señor viene, porque Él habita entre la alabanza.
Y mi espíritu de Jesucristo que está en mí hace contacto con el espíritu exterior que viene a hacer presencia. Y siente uno esa bendición de hacer contacto de mi espíritu con el espíritu del Señor. El que no es espiritual no lo sabe y no lo siente, por eso no le importa estar en la alabanza, no le importa hacer contacto con el Señor. Él viene y dice, yo habito en la alabanza. Donde están dos o tres, ¿qué dice? Estoy en medio. Cuando yo me junto con dos personas o tres que son del Señor, que tienen al Señor, Él viene en medio, ¿no? Y está entre nosotros. Dos o tres. Como testimonio, con dos es suficiente. Porque así lo dice, dos. Está en medio de nosotros el Señor. Y empezamos a hablar de Él, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La gente que no tiene abundancia en el corazón del Señor, habla de todo menos del Señor. Eso es lo que siente en lo terreno, como dice la palabra. Entonces, el Señor habita en la alabanza, habita en donde están dos o tres reunidos. Ahí el Espíritu del Señor se mueve externamente, aparte de lo interno que está en nosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el no es de Él, dice Romanos 8:9. Y por eso decía el apóstol, no tienen olor de Cristo. Y lo digo llorando, dice, los que no tienen olor de Cristo. Ahí al final dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Por eso muchas veces uno sabe quién tiene el Espíritu del Señor y quién no. Porque tienen olor de Cristo. Entonces el Señor habita en la alabanza y habita en la reunión. La palabra en Juan 6:63 dice que son espíritu y son vida. Que ahí habita el Señor en la palabra. Porque Él mismo dice que el Espíritu es el que da vida. Si leemos la palabra, hacemos contacto. Pero el punto de importancia es el hecho de que nosotros tengamos experiencia en el sentido del enemigo. Porque el enemigo, cuando empezamos a leer la Biblia, nos da sueño, nos da cansancio. ¿Por qué? Porque es el enemigo el que está trabajando para que la palabra de vida no entre al hombre. Y además, cuando dice la Biblia que debemos de meditar día y noche en su palabra para poder contactar el Espíritu, que es vida, el Espíritu del Señor, que nos da vida eterna. La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero también dice la Biblia que cuidado con lo que oís, porque también Satanás llega al oído. El engaño viene y entra al corazón engañoso y perverso. Y el corazón engañoso y perverso domina la mente. Y ahí empieza el hombre y la mujer a desviarse a través de cómo se multiplica la maldad. Otro, la profecía, 2 de Pedro 1:19. Ya ese texto es muy conocido. Al final del texto dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cristo es el lucero de la mañana, la estrella de la mañana, dice Apocalipsis 22:14. Y también nos dice Isaías, que es el sol de justicia. Por eso es el punto de la profecía. Es una luz, dice que brille nuestra luz adelante de los hombres, dice la palabra. Y la profecía edifica, porque es para el cristiano. Apocalipsis 22:16. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Por eso dice que no faltará varón que se siente en el trono de David. Y la estrella resplandeciente de la mañana. La profecía trae el Espíritu del Señor. Cuando hay gente que cree en la profecía, empieza a germinar el Espíritu del Señor en él. Necesita crecer y hacerse maduro para poder después ser llevado al Padre.
Otro punto en donde se multiplica es que el Padre busca adoradores, dice Juan 4, 23 y 24. Hablando del Padre, dice, mas la hora viene en cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que adoren. El Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Son las formas como se multiplica el aspecto divino de toda esa multiplicación que Dios hizo en todos los 6,000 años y en esta generación que es muy grande, de casi 8,000. Él está seleccionando reyes. No quieren, el hombre no quiere ser rey porque no quiere, a veces en la cuestión política, para ser presidente de un lugar que se lleva toda la vida una persona. Y a veces pierde su familia propia y muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué lo hace? El esfuerzo de querer ser presidente o para ser gobernador o para ser presidente de la República. Ya esos son otros rangos mayores en los que hay que meterse y pactar con el de abajo para ser más claros. Mateo 13, 19, la multiplicación de la maldad tiene que ver con varias cosas. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola. ¿Por qué no la entiende si tiene su capacidad, su intelecto normal? ¿Por qué no la entiende? A no ser que sea una persona con problemas graves de cuestiones intelectuales, de inteligencia. Pero dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, el engañoso y perverso corazón. No la entiende y llega y ¡frum!, lo quita, lo sembrado. Ese es el que fue sembrado junto al camino, que llegan las aves y esa semilla, antes de que empiece a crecer como arbolito, los pájaros se la comen, ¿no? Los pájaros del cielo caído. El 20, por favor. Dice que el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. 21. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra luego se ofende. Hay algunos que se ofenden nada más con escuchar el tema de persecución. Cuando venga la persecución, huye. Conejo, como dicen por aquí. Van a salir huyendo. ¿Por qué? Porque no tiene raíces profundas la palabra. Porque no se ha dedicado a lo que dice la palabra para tener la fortaleza. La palabra de vida es espíritu. El 22, hermano, por favor. ¿Cómo se multiplica, no? Dice, aquí dice que el engaño de las riquezas ahogan la palabra, ¿no? Y que fue sembrado en espinas, es el que oye la palabra, pero el afán de ese siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace infructuosa. Aquí por la cuestión de la comodidad, de tener riquezas, dice que es, hablando del dinero, es la raíz de todos los males. Y por ahí entra los espíritus caídos a través de las riquezas. Luego el hombre rico dice que no, difícilmente entrará al reino de los cielos. Es casi imposible que un hombre rico entre. No quiere decir que no sea posible, sí es posible. Pero el Señor dice eso, que difícilmente un rico entra en el reino de los cielos. Apocalipsis 13, 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. A través de la boca viene la contaminación. A veces el hombre quiere hacer algo y el que no ha hecho las cosas viene y le dice, no, no hagas, no lo hagas. Porque el enemigo está oprimiéndolo y no lo hace. Porque a través de la boca viene la contaminación. Y vamos a ver también que viene la bendición a través de la boca. Esa es otra parte que no hemos visto. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Y hará que cualesquiera que no adoren a la imagen de la bestia sean muertos. Por la boca viene el engaño. Por ahí dice el engaño de la bestia.
Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra. No son 3 reyes, son muchos. ¿Qué hacen? Se multiplican y de todo el mundo. Se multiplicó mucho. ¿Por qué? Porque ya no estaremos nosotros. Ya tendrán todos la marca. Y al tener la marca tienen el derecho los demonios de entrar a todos. Nadie, excepto los judíos, que son una parte del programa de Dios para ser muchísimos reyes en el milenio, hablando de el remanente judío. Pero aquí dice congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué nos dice el Señor? Que confesemos al Señor. Romanos 10:9 y 10. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, ¿qué se requiere? Confesar al Señor. ¿Para qué? Para que otros lleven la bendición de la salvación. Esa es la confesión. El hombre salvo. Hay muchos hombres que trabajan con mucho ahínco para llegar a almas salvos al paraíso. Por supuesto van a tener su bendición, pero el Señor maneja que confesemos nuestra boca para que podamos obtener bendición de salvos, y también maneja que lo que dice Pedro, hasta que salga de nuestro corazón el lucero para santificación. Cuando tenemos ya la oportunidad de santificar, hace muchos años fuimos a un lugar y me dijo el Señor: te traje para santificarlos. Era la primera vez que escuchaba yo algo así. Traje para santificarlos. Y el comentario que me hizo fue: son eternos, santos, eternos, no tienen vida eterna. Pero el punto es que tenemos que llevar frutos al reino. Frutos, ¿qué dice la palabra? Frutos de labios que confiesen. ¿Cuáles son los frutos? ¿Quién los da? El Señor Jesucristo, hermanos. El fruto lo da el Señor Jesucristo. Ahí dice una lista de Gálatas. Los frutos del Espíritu son paz, gozo, caridad, dice. Paz, gozo, amor, benignidad, bondad. Contra tales cosas no hay ley, porque el Espíritu de Jesucristo nos libra de la ley del pecado. No hay ley, porque Él nos libra de la ley, dice, del pecado y la muerte. Bueno, en Apocalipsis, vamos nada más al 22:5 de Apocalipsis. Ahí varios son textos nada más como para recomendar que lean en sus hogares. Dice que allá en el reino no habrá más noche. Y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre, jamás. Los reyes que reinemos aquí en la tierra, reinaremos para siempre, jamás, dice la palabra en el Daniel 7:27, hablando de los que alcancen la estatura del varón perfecto, de Jesucristo, y que reine el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. De todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, del Padre, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Reinarán para siempre, jamás. Eso, como el hombre tiene tanta incredulidad en su carne, no lo cree. Y como no sale de su carne, está un pie en el espíritu y un pie en la carne. Dice que está sentado en el trono de Satanás, dice Apocalipsis. Los santos ni lo han vencido, ni el diablo los ha vencido. ¿Por qué? Porque son trasladados al reino de su amado Hijo y son quitados de la potestad de Satanás. Por eso están sentados. Si lo quiere buscar, creo que es el capítulo 3, ahorita se los doy si gustan.
Está sentado el santo en el trono de Satanás. Y el que va a pelear por ellos es el Señor. Pero no van a alcanzar la gloria de ser rey de reyes. Poder decir como el Señor, yo para esto he nacido. Apocalipsis 2:13, sí. Yo sé tus obras, donde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Bueno, moras donde está la silla de Satanás, es el santo. Tiene un pie en el cielo y un pie en la tierra. Eso es lo que tiene el santo. Por eso no se logra dar con la totalidad que pide el Señor. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Ama primero lo natural, su yo. Mientras el hombre no mate su yo, ahí va a ser glorificado en el yo humano. Va a ser santo, va a estar en el reino, pero va a estar glorificado en su alma. Dice un hermano, lo más difícil, hermano, es matar el yo. Es lo más difícil. Hay unos que no lo podrán matar nunca. Porque el yo está muy arraigado, es egoísta y lo único que le interesa es su persona. Un yo que nunca va a poder romper. ¿Por qué? Porque está difícil de hacerlo. El hombre de corazón más tierno tiene más capacidad de poderse dar al Señor y dar ese yo para que pueda entrar a la bendición de haber nacido para ser rey. ¿Cuántos podemos decir, yo he nacido para ser rey? Estoy hablando a los que nos escuchan en la radio. ¿Cuántos podrán decir, yo he nacido como el Señor? Yo he nacido, le dice Pilato, ¿eres tú rey? Yo he nacido rey. Tú dices que yo soy rey, para esto he nacido. ¿Cuántos, mujeres y varones que nos están escuchando y los que están aquí, cuántos podemos decir, yo he nacido para esto, para ser rey? Una bendición tan grande que no la entiende el hombre carnal. Y el hombre que no ha soltado su pie del mundo, no la puede entender. Por eso no lo hace, porque no puede entender lo que viene para él. La grande bendición que el Señor tiene para él, no la entiende, porque todavía está en su yo. Y mientras esté en el yo, está difícil que pueda entender lo espiritual. Tiene que hacerse un harakiri al yo y ponerse en las manos del Señor y que sea tratado para que pueda alcanzar esa bendición tan grande que el Señor nos ofrece. El camino que Él vino a darnos. Ahorita Él ya no es príncipe, hermanos. ¿Quién eres? Príncipe del ejército de los cielos. Es rey de reyes y señor de señores. Siempre será Él nuestro rey. Pero sí, estamos llamados para ser reyes, hombres y damas. Que el Señor les bendiga, hermanos.